Mauricio, ¿no le parece que cada vez es más difícil avanzar en el conocimiento científico? ¿Se estará estancando la ciencia? No, al contrario. Estamos avanzando más rápido que nunca en la historia. Pero vamos, simplemente la cantidad de artículos científicos que se publican todos los días sigue aumentando de manera vertiginosa. Los avances que tenemos, es que los avances científicos de los últimos 10 años, simple y sencillamente, son absolutamente delirantes en todo, en física, en ADN, en medicina, en ARN mensajeros, en el cual no hubiéramos podido tener las vacunas contra la COVID-19, en todo, en materiales, en química orgánica. Todos los días se publican grandes cantidades de descubrimientos, pero no nos enteramos, primero que nada porque los medios, su periodismo científico es bastante cuestionable. Segundo, porque los divulgadores a veces hablamos para personas que ya están enteradas. No hemos encontrado, yo creo, es una visión mía, que no hemos encontrado la forma de llegar a muchísimas personas que deberían saber lo que está pasando. Yo escribo todas las semanas, hace 18 años, un artículo en un periódico español tratando de explicar las cosas a nivel muy sencillo. Yo hago divulgación, digamos, de primer nivel para Juan el de la calle. Tengo otros amigos que hacen divulgación para gente muy especializada o para fans de la divulgación científica, que también los hay, como lo soy yo, y me encanta poderlos leer. Pero hoy precisamente hice una cosa sobre los denisovanos, qué tienen que ver, qué es esa especie de seres humanos que se encontró en la cueva de Denisova en Siberia, y cómo resulta que esa nueva especie se mezcló con la nuestra, y hay personas que tienen hasta un 6% de ADN de denisovanos, y cómo obtuvimos ese ADN y cómo sabemos cómo es ese ADN. Todo lo que solo desde 2010 los avances en genómica, en paleogenómica que se llama, realizados en el Instituto Max Planck a cargo de Svante Pääbo, son brutales. Se secuenció el genoma del Neandertal, ahora se comparan distintos genomas. Sabemos ahora, por ejemplo, una noticia que salía ayer maravillosa, porque hoy mencionaba yo con lo de los denisovanos que analizando el ADN se puede saber más o menos cómo era la cara de la persona. Y esto que se ha usado para los denisovanos se usó también en una maravillosa investigación que salía ayer sobre la gente que se parece. Hay gente que se parecen sin estar emparentadas, y hay un fotógrafo que se dedicó a buscar así dobles o doppelgangers, como se les dice en alemán, y tomarles fotos, juntarlos y tomarles fotos. Y un científico español decidió que eso era raro, porque esa gente se parece. Y entonces fue con los mismos sujetos que el fotógrafo había encontrado para tomarles fotos porque se parecen, y les hizo pruebas de ADN. Y resulta que tienen similitudes genéticas, aunque no estén emparentados. Es decir, resulta que parte de nuestro rostro está escrito en nuestro ADN. Y esto se descubrió, se informó, se publicó hace 2 días. Las cosas se descubren y luego se publican a veces unos meses, unas semanas o años después. No, la ciencia va a una velocidad enorme. Lo que pasa es que no nos enteramos. Y es una tragedia, es una verdadera tragedia que no nos enteremos.